se cumplió un año de las elecciones del 1 de julio de 2018, que pasarán sin duda a la historia, a reserva de lo que pudiese pasar después, como pues el margen mayor de victoria para un candidato presidencial. Ningún candidato a la presidencia de la República había obtenido 20 millones de votos, pues López Obrador rebasó los 30 millones de votos y es sin duda algo que pues quedará marcado en la historia como un triunfo electoral aplastante. Pero es interesante que unos meses antes de las elecciones, en febrero de 2018, se publicó una encuesta sobre las elecciones presidenciales y se mostró la manera en que cerraban las precampañas. En esos momentos la intención de voto era 42% para López Obrador. Recordemos que ganó con el 53% al final. Eh, Ricardo Anaya tenía el 32% y José Antonio Meade el 18%. ¿Cómo fue que pasó López Obrador de tener una ventaja de 10 puntos en el momento de arrancar la campaña electoral a tener una ventaja mucho mayor y lograr 30 millones de votos? Es algo en lo que se ha fijado, ha investigado, se ha dedicado a hurgar en la historia de la pasada campaña electoral el politólogo y encuestador Jorge Buendía, a quien tengo en la línea telefónica. Querido Jorge, me da gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Pascal. Buenos días a tu audiencia. Qué gusto. ¿Por qué volver sobre la elección, digamos, en términos pues de desentrañar cómo se forjó una ventaja tan grande por parte del candidato triunfador? Bueno, mira, creo que quienes nos dedicamos al análisis electoral, una de las cosas que siempre estamos tratando de ver es cuáles son los factores que inciden en el cambio de las preferencias de los votantes. Entonces siempre regresar, digamos, a elecciones anteriores, pues nos ayuda a entender, por un lado, las razones detrás de los votantes, pero también cuáles pudieron ser estos factores exógenos que afectaron precisamente a los ciudadanos. Adicionalmente, creo que otra cosa que nos permitió rastrear y ver la evolución de las preferencias es que tenemos en México, afortunadamente, una gran cantidad de encuestas que por disposición legal se depositan en el Instituto Nacional Electoral. Entonces podemos rastrear con mucho cuidado cómo cambiaron las preferencias electorales. Entonces, esta es la razón detrás, tratar de explicar, porque tanto profesional como intelectualmente, creo que entender a López Obrador, el triunfo de López Obrador, realmente es algo que nos puede aportar mucho para entender tanto desde la vida política, pero también desde la parte académica. Y en concreto me refiero, tienes un personaje que fue candidato durante 3 elecciones consecutivas. Uh-huh. Entonces, puedes rastrear desde 2006 cómo han ido cambiando las simpatías hacia Andrés Manuel López Obrador. Lo llamativo, como tú mencionabas, es para febrero de 2018 ya tenía 42% de las preferencias, pero en las elecciones anteriores no había pasado del 36%. Sí. E incluso había polarizado mucho los niveles de antagonismo que tenía, pues prácticamente de 2006 a 2017, Pascal tenía entre 35 y 38% de opiniones positivas y casi algo equiparable en términos de opiniones negativas. Es decir, el país estaba muy polarizado y esto empieza a cambiar ya desde 2017, ya cuando llegamos, por ejemplo, a enero, febrero de 2018, ya las opiniones positivas sobre Andrés Manuel López Obrador son 50% positivas, 25% negativas, es decir, ya hay un balance de más 25 cuando anteriormente pues rondaba más 1, más 2, alrededor. Entonces, ciertamente creo que entender por qué el electorado cambió, cuando el personaje siguió siendo el mismo, digo, si algo hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador es que es el mismo personaje de 2006 a 2019 incluso. Entonces, eso es lo que quisimos hacer, es lo que quisimos rastrear Javier Márquez y yo en este artículo, que Sí. incluso es parte de una investigación más amplia para la revista Política y Gobierno del CIDE.
¿no? Lo que publicamos aquí es, digamos, una parte de esta investigación. A ver, el país está polarizado incluso regionalmente, una de las áreas donde se notaba la polarización era regionalmente porque recuerdo haber revisado las cifras y en el norte del país, en sus dos elecciones anteriores, López Obrador solo logró ganar un estado, Baja California Sur, en el 2006 y fue el único y nunca rebasó la barrera del 24% en el norte del país. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que pudiera romper esa barrera y en general obtener una votación histórica a nivel nacional el día de las elecciones? ¿Cuáles fueron para ti los principales factores que marcaron la construcción de esa supermayoría? Pues mira, para contestarlo rápidamente diría el desencanto con el PRI y el desencanto con el PAN. Históricamente el norte del país era una región o eran estados bipartidistas donde el PAN y el PRI se disputaban, las alternancias se daban entre ellos dos y realmente lo que empezó a fraguarse de 2012 a la fecha fue un desencanto primero con el PRI, después con Acción Nacional, incluso cuando, por ejemplo, como en Sonora recupera Acción Nacional o gana Acción Nacional la gubernatura, pues aquí tiene un gobernador como Padres que termina en la cárcel. Chihuahua, pues también hubo alternancia entre PAN y PRI, bueno, ya no digas Nuevo León. Todo esto, pues la gente vio que no, la alternancia no está dando resultados y lo que tienes es un electorado que se empieza a mover hacia opciones ajenas, digamos, a los partidos políticos tradicionales. Y en este sentido, López Obrador tiene, por un lado, un perfil de un candidato outsider, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño tiene que haber sido el descontento tanto con PAN como con el PRI para vencer la animadversión que tenían hacia López Obrador, tanto en 2006 como en 2012? ¿No? Eran estados que no lo veían con simpatía, donde había terminado en tercer lugar Andrés Manuel López Obrador, y esto empieza a cambiar ya cuando inicia la campaña en enero de 2018, digamos, 6 meses antes de la elección. Ya López Obrador es muy competitivo, ya se disputa con Ricardo Anaya Sí. las preferencias en todas estas zonas. Entonces, lo que hay sí es un descontento con el sistema de partidos establecidos, que López Obrador lo cosecha tanto por su discurso tradicional anti-establishment, pero también, y esa es una ironía quizá, porque Morena es un partido nuevo, es decir, es un partido que no tiene récord, que no tiene registro de haber gobernado ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, mucho menos a nivel federal. Entonces, sí pueden arbolar con mayor credibilidad la bandera del cambio. Y yo creo que en este sentido, pues es la ola del cambio, digamos, Sí. pues naturalmente que arrastró con el PAN y con el PRI, y a quien benefició fue Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en el lugar correcto. Dime una cosa, Jorge, ¿qué tanto pesó en que se abriera tanto la diferencia entre el primero y el segundo lugar la investigación que anunció el gobierno federal sobre las cuentas de Ricardo Anaya? Mira, fue el evento crucial, digamos, del proceso electoral. Ciertamente Andrés Manuel tenía una ventaja cómoda de 10 puntos, 9, 10 puntos en enero, febrero de 2018, pero después de las acusaciones que ocurren en febrero, a mediados de febrero, un poco más adelante de los mediados de febrero, esa ventaja se duplica. Y ya prácticamente cuando inician formalmente las campañas a finales de marzo, pues ya la elección está definida. Creo que fue un evento crucial porque además lo que hizo fue posicionar a Ricardo Anaya como un candidato que no se diferenciaba de los candidatos del PRI en el tema de corrupción, ¿no? Lo que hizo fue ponerlos en la misma bolsa, el famoso PRIAN que tanto denunció Andrés Manuel López Obrador, pues digamos le facilitó eso, y adicionalmente, pues jugando con, esto jugaba muy a favor de Andrés Manuel López Obrador porque siempre hizo de la honestidad uno
sí se lo reconocía. Entonces lo que acabó pasando con estas acusaciones contra Anaya es que lo puso en la bolsa de los corruptos, por un lado, y en segundo lugar fue un tema que prácticamente no lo abandonó durante toda la campaña. Ujú. Tú recordarás que incluso en los debates Andrés Manuel López Obrador se mofaba de Anaya, llamándole Ricky Ricón Canallín, voy a cuidarme de la cartera, es decir, hasta la misma estrategia, digamos, de los otros candidatos era reforzar esta sospecha de corrupción y deshonestidad. Entonces fue un tema que no, que más allá de las acusaciones per se del evento crítico en febrero, pues nunca lo dejó durante toda la campaña, y esto naturalmente pues quiso que ampliara la brecha por una sencilla razón. El electorado que apoyaba a Ricardo Anaya no quería nada con el PRI ni con José Antonio Meade, es decir, Sí. voto que perdía Anaya se iba hacia Andrés Manuel López Obrador y eso aumentó la brecha. Adicionalmente, hacia el final, otro elemento que benefició a Andrés Manuel López Obrador fue la salida de la contienda de Margarita Zavala. Ciertamente no tenía mucho apoyo, pero sí se nota, digamos, en el análisis que el voto femenino por Andrés Manuel López Obrador aumenta ligeramente hacia el final de la campaña, y esto lo atribuimos a precisamente que era el electorado que apoyaba a Margarita Zavala, que por obvias razones no iba a apoyar a a Ricardo Anaya por el conflicto entre Margarita y Anaya, y por el otro lado tampoco querían nada con el PRI. Entonces sale Margarita y es un 2, 3 puntitos que no tienen para dónde irse más que Hacia él. hacia Andrés Manuel López Obrador. Pues qué interesantes datos y creo que todavía hay que hurgar en esta historia, creo que no todo está escrito, a pesar de que, bueno, nos vamos con la primera impresión que es un triunfo apabullante, pero cuando uno escarba, como han hecho ustedes, Jorge, pues se encuentran datos como estos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, Pascal. Muchas Gracias. gracias.